Conmemoraciones emblemáticas 2021. Hay muchos mitos alrededor de la historia sobre la caída de las ciudades gemelas de Tenochtitlan y Tlatelolco, así como de los años posteriores a la llegada de los españoles. Comúnmente, se cree que la superioridad del armamento español fue la razón de la victoria, que todos los señoríos de Mesoamérica fueron sometidos bajo el yugo de la conquista, que la Malinche fue una traidora. Pero, ¿estos fueron mitos o sucedieron en realidad? De acuerdo con las últimas investigaciones, las principales causas de la caída de las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco tiene que ver con cuestiones psicológicas, económico-políticas, militares y de salud, como la epidemia de viruela que se desató entre los indígenas causando una gran cantidad de muertes. Sabemos que, una vez más, Cortés no hubiera logrado lo que logró desde la perspectiva militar sin el contingente de gran cantidad de tropas indígenas que, como decimos, no solamente formaron parte de combatientes como tal, sino estratégicamente brindaron armamento, sanidad, entre otros aspectos. Entonces, en efecto, creo que ahora podemos empezar a equilibrar más las cosas. Vemos que en todos los sentidos, logístico, estratégico, en recursos materiales, militares, los indígenas tuvieron un papel mucho más importante que solamente el hispano, como obviamente Cortés siempre se ha autoproclamado o denominado. Ahora, evidentemente también no podemos decir que todo es un factor indígena. Sin duda Cortés tuvo un papel importante, pero hay otra persona que es sustancial, que es en el caso de la Malinche, ya que finalmente todas las órdenes que Cortés hubiera podido dar pasaron a través de la Malinche. Entonces las interpretaciones que hubiera podido dar ella en ese sentido, de ida y vuelta, tanto del lenguaje indígena como hispano, al final vemos a la Malinche, que es una de las grandes o quizá más protagonista que el mismo Cortés, ya que no solamente los indígenas, sino la misma Malinche, de no haber tenido la Malinche, Cortés tampoco hubiera podido lograr lo que logró. Creo que es indispensable ya darle el verdadero crédito de los conquistadores indígenas, como los mismos tlaxcaltecas también se hicieron ver en el caso del lienzo de Tlaxcala, pero tratando también de evitar solo darle el crédito a los tlaxcaltecas, sino fue un gran número muy heterogéneo de grupos indígenas, incluso de los mismos que formaban parte originalmente de la Xcantlatoloyan, como el caso de Texcoco, que también tiene un papel sustancial. Entonces, efectivamente, la conquista de Tenochtitlan es realmente una conquista indígena y desde mi particular punto de vista, lo he dicho en varias ocasiones, no solamente por el número de tropas, sino todo lo que ello implicó y que ya dijimos, en realidad la caída de Tenochtitlan y la guerra contra Tenochtitlan en realidad es una continuidad o un continuo de las guerras mesoamericanas en el que se enclavan los hispanos en cierto sentido estratégico y demás, pero reitero, no debemos de quitar el crédito, a veces mucho mayor, de los grupos indígenas, y sustancialmente importante decirlo, que esto no tiene valores patrióticos ni políticos, sino académicamente hablando, quiero sustentar estas ideas. A veces se ha dicho que los indígenas que ayudaron a los españoles a conquistar, o que más bien yo diría, los indígenas que conquistaron junto con los españoles a los mexicas, son traidores. Esta afirmación es equivocada en un sentido y puede tener algo de razón en otro sentido. En primer lugar, es equivocada porque no existía en el siglo XVI nada que se pareciera a una nación mexicana o a una patria compartida.
Y entonces era imposible que los tlaxcaltecas, los texcocanos, la gente de Chalco, la gente de Huejotzingo, todos los pueblos que se aliaron a los españoles traicionaran a nadie porque no había nada que traicionar. Esos pueblos eran pueblos independientes y la obligación de sus gobernantes era velar por los intereses de su propio pueblo, no de los vecinos, no de los mexicas, no de los otros pueblos. Y entonces estos gobernantes vieron con razón que les convenía más los españoles que los mexicas y los apoyaron. Después, con los años, resultó que el régimen colonial no era tan favorable y en muchos aspectos era peor que el dominio mexica. Pero esto fue algo que se reveló mucho tiempo después, a lo largo de 20 o 30 años después, y es algo que la gente que tomó la decisión de aliarse a los españoles en 1519, 1520 o 1521 no podía saber enteramente. Y aquí vamos a la segunda comprensión de esta idea de que los tlaxcaltecas fueron traidores, que sería la idea de que debieron haber defendido su propia cultura, su forma de ser indígena, frente a la forma de ser de los españoles. Esta objeción pues tiene un poco más de peso porque históricamente digamos que los aliados indígenas ayudaron a los españoles a vencer a los mexicas y luego los españoles se aprovecharon de esa victoria para dominar a todos los indígenas, incluidos a los aliados. Pero bueno, si hablamos de traición aquí, quizá los verdaderos traidores son los españoles que no cumplieron sus promesas iniciales y que impusieron un dominio mucho peor que el que habían dicho. Entonces, más bien, podríamos decir que los españoles traicionaron a sus aliados indígenas, pero aún ahí habría cierta duda, porque en realidad los españoles siempre pensaron que ellos eran los únicos que mandaban y nunca dudaron que ellos iban a mandar sobre los indios. Hablando precisamente de la guerra muy mesoamericana, al parecer, por lo menos en el posclásico, y no es exclusivo de los mexicas, sino de varios grupos indígenas, existía una, no sé si decir exactamente tradición dentro de las formas de hacer la guerra y también una suerte de amedrentamiento y que además el tema de la antropofagia, dependiendo de su contexto, es polisémico, tiene muchos significados. Y parte de ello implica el amedrentamiento del enemigo, ya que normalmente cuando se llevaban a cabo las diversas amenazas en los campos de batalla, reitero, no solamente mexicas, sino en general mesoamericanos, era común que después de derrotar al enemigo, por lo que se nota en diversas fuentes, procuraran comerse al enemigo con, reitero, una amplia variedad de significados. Al parecer, este aspecto, por ejemplo, se dio en algunas conquistas cuando los mexicas trataron de someter a pueblos mixtecos zapotecos en el posclásico tardío durante este asedio, porque aclaremos que también la guerra de asedio también se daba en Mesoamérica, no era exclusivamente hispana. Quienes estaban asediados en la fortaleza de Gingola tuvieron que comerse a los capitanes mexicas para soportar el asedio, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo que no es solamente mexica. Y en el caso particularmente de la conquista, las fuentes, no solamente Cortés, sino en general las fuentes nos mencionan que cada que los grupos indígenas mutuamente se amenazaban en el contexto bélico, incluía el que se iban a comer al enemigo de diversas formas. Y el mismo Cortés nos lo menciona en varias ocasiones, que efectivamente posterior a las batallas, quizá no siempre, pero los indígenas terminaban por comerse al enemigo. Otro de los mitos que envuelven el relato sobre el choque entre estos dos mundos es el que habla sobre el tesoro de Moctezuma. Revisar las fuentes es sumamente importante para luego poder tomar una opinión o posicionarte y hacer propuestas de qué es lo que pasó realmente. Si yo utilizo a Fernando de Alba Izlizóchitl, cronista de Texcoco, pues voy a tener una historia reelaborada a partir de diversos relatos y además de elucubraciones del propio cronista. Si reviso los testigos oculares, las fuentes tampoco son idénticas, pero coinciden más o menos. Entonces esto pasa con el tormento de Cuauhtémoc. Una vez que Cuauhtémoc es prisionero de los españoles, Cortés aparentemente no lo tiene realmente prisionero, lo deja ir y venir. Bueno, seguro que lo tenía bajo control, pero no estaba prisionero en una cárcel. Y
Entonces, lo que estaba revisando en las fuentes es que Cortés no menciona nada del tormento, simplemente dice que toman el tesoro, el oro y la plata, y se la reparten. Díaz del Castillo es el que comienza a decir que el tormento se le da porque se quiere buscar el oro, porque había muy poco. Sí se había encontrado, pero era muy poco. Entonces se planea darle tormento a Cuauhtémoc y al señor de Tacuba, Tetlepanquetzatzin, que siempre están los dos juntos. El famoso tesoro perdido de Moctezuma ha creado muchísimas leyendas y en particular tiene que ver con quizá los deseos actuales. A veces pensamos que en las zonas arqueológicas hay tesoros escondidos y eso tiene que ver, pues, por supuesto, con un ansia de enriquecimiento inmediato prácticamente, pero que no necesariamente es tan cierto. Por supuesto, los españoles algo de lo que buscaban era enriquecerse de manera, pues, prácticamente inmediata o cuando menos ver satisfechos sus esfuerzos a la hora de dejar su patria, su casa y arriesgar, pues, prácticamente sus vidas frente a una sociedad que, pues, prácticamente nunca se dejó conquistar como fueron los mexicas. Y en el caso del oro, tiene dos episodios. Por una parte, sabemos que Cortés, el lugar donde estaba alojado de 1519 a 1520, encuentra una cámara donde había varios objetos, entre ellos había piezas de oro u objetos adornados con algunos accesorios de oro, y además le pide a Moctezuma que algunos de los tributarios de sus pueblos que le llevaban a Moctezuma cada mes el tributo, le entregaran oro. Entonces Cortés se hace de un botín muy importante que distribuye entre sus soldados y durante la noche triste le reparte a todos por igual. De hecho, él separa un porcentaje que se le tenía que dar a la corona, separa el porcentaje que le pertenecía a él como líder de la expedición y también para pagar todos la empresa que había empezado, y por otra parte pues le tiene que pagar a sus soldados. Entonces esa precisamente Bernal Díaz del Castillo lo recuerda muy bien, porque dentro de esta mentalidad cristiana donde precisamente pues es uno de los famosos pecados capitales, la codicia, es lo que va a hacer que muchos españoles mueran esa noche, la famosa noche triste, porque el peso del oro a la hora de echar a correr, cuando los mexicas descubren la huida, es lo que les va a hacer casi imposible que logren saltar las calzadas mexicas y va a hacer que se hundan en el agua. Entonces mucha gente muere ahogada precisamente por el peso que llevaban de oro. Cuando ocurre la conquista en 1521, muchos de los españoles, por supuesto, estaban esperando recuperar ese oro que habían perdido un año antes. Entonces, la primera cosa que le preguntan a Cuauhtémoc una vez que es derrotado y que se lo presentan a Cortés, después de esas palabras tan maravillosas que el doctor Eduardo Matos siempre se encarga de subrayar entre el encuentro de este gobernante vencido contra el soldado vencedor, lo primero que le pregunta a Cortés por intermediación de Malinche es ¿dónde está el oro? ¿Dónde quedó ese oro que perdimos durante la noche triste? Y lo que Cuauhtémoc le dice es que ese oro se perdió. Obviamente Cortés no está de acuerdo, le entregan una cantidad de oro que tenían, pero Cortés sabía que eso no era ni la 10ª parte de lo que él había perdido en ese momento, y pues la desesperación y también pues algunos intentos de sublevación de los propios, imagínense, pues los soldados era lo que estaban esperando después de tantos meses de una cruenta batalla, poder tener otra vez este premio, y cuando se enteran que ya no hay premio, pues comienza a haber una serie de murmuraciones al interior del ejército de Cortés, y es Alderete, uno de los tesoreros que estaban en el ejército de Cortés, quien decide someter a Cuauhtémoc y a los otros tlatoques, es decir, a los otros gobernantes, a una tortura para que les puedan confesar dónde está el oro. Es ahí que es la famosa escena donde sabemos que a Cuauhtémoc le queman los pies, y lo han retratado muchas veces, es un tema que les ha gustado mucho a los artistas, pero no necesariamente es como lo pintan. A veces vemos la fogata y los pies y el Cuauhtémoc prácticamente yaciendo, cuando lo que sabemos es que le sumergieron las manos y los pies en aceite y les prendieron fuego, que es algo muy diferente y tiene heridas
las heridas que le causan son muy distintas clínicamente, y lo que ocurrió fue que Cuauhtémoc nunca confesó dónde estaba. Por ahí dice que lo aventó a la laguna. De hecho, muchos españoles se lanzan a hacer a nadar en el lago tratando de rescatar el oro, pero no encontraron absolutamente nada. Y todas las crónicas coinciden en que Cuauhtémoc soportó la tortura de forma pues prácticamente estoica. La historia y la arqueología mexicana han tenido que enfrentarse a una serie de ideas que distorsionan el pasado. Algunas de estas ideas vienen incluso desde la enseñanza primaria. Por eso es importante desmitificarlas a través de la divulgación de las nuevas investigaciones fundamentadas con base en documentos antiguos, como los códices y las crónicas. Si revisamos las fuentes, ahí vamos a ver que hay diferentes versiones sobre la muerte de Moctezuma. Los testigos oculares, nuevamente, todos coinciden en decir que murió de una pedrada que le asesta a su pueblo cuando se asoma a la azotea. Cortés se lo pide para poner, viendo ya que la población de Tenochtitlan ya está bastante enojada, le pide que suba a la azotea a poner orden o a calmar a la población. Y Moctezuma lo hace. Hay una piedra que le da en la cabeza, pero no muere directamente de la pedrada, sino a los pocos días, ¿no?, de recibirla. Y bueno, yo pienso que esa es la versión, porque las otras que hay son todas dispares y son de personas que no estuvieron ahí. Claro, puedes decir, los españoles trataron de exculparse, pero en las fuentes no observamos eso. Lo que vemos es que los españoles tienen miedo una vez que Moctezuma muere, porque están en los palacios de Azayaca rodeados por todos los tenochcas. Tienen miedo, no se exculpan, no quieren sacar al Tlatoani para que nadie se dé cuenta de que se había muerto. ¿Por qué? Porque sin Moctezuma estaban totalmente desprotegidos. Ya estaban en una posición muy vulnerable, pero con Moctezuma muerto peligraba mucho su vida, y por eso deciden huir una noche, y es la famosa Noche Triste. Bueno, difícilmente podremos saber si Moctezuma fue bautizado. Yo pensaría que no, dadas las circunstancias de la muerte de Moctezuma, la misma noche en donde rompen los españoles el cerco y huyen a finales de junio, principios de junio, el primer día de julio de 1520, que huyen en la llamada Noche Triste. Moctezuma y otros rehenes son asesinados. Si Moctezuma hubiese aceptado el vasallaje al rey cristiano, probablemente se lo hubieran llevado de rehén. Yo pienso que Moctezuma no había aceptado ser bautizado. Y además, Hernán Cortés, en su carta de relación al rey Carlos, dice que regresa desde Tlaxcala a castigar a Tenochtitlan porque habían aceptado primero de buena gana la monarquía del rey Carlos y después se rebelan contra eso. Entonces, de hecho, la conquista es una suerte de acción punitiva, cuando menos en palabras de Hernán Cortés. Sabemos que no era eso así, incluso por los mismos españoles, porque lo que querían era el oro. Pero eso indicaría que Moctezuma difícilmente aceptaría ser bautizado. Ahora, Ixtlilxóchitl, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, el cronista texcocano, aunque ya es un escritor barroco, novohispano, sí cuenta que se le dice a Moctezuma, una vez que está herido, se le dice a Moctezuma que si se quiere bautizar. Y Moctezuma dice, no, me quedan muy pocas horas de vida, yo prefiero morir con las creencias de mis padres, prefiero morir con aquello que me enseñaron mis padres. Y entonces no acepta el bautizo. En el cuadro que tenemos en el castillo de Chapultepec del bautizo de Ixtlilxóchitl hay una parte, una escena, en donde está Moctezuma con el gesto de negación, en donde se entiende que la manera como se compuso el cuadro se tuvo a Ixtlilxóchitl como fuente.
Es muy probable que para la factura de ese cuadro, don Carlos de Sigüenza y Góngora hubiese sido uno de los asesores y utilizara su fuente de Izlizóchitl para negar el bautizo de Moctezuma, y ahí está negando el bautizo de Moctezuma. De tal manera que cuando menos en el periodo virreinal nunca se habló de un Moctezuma bautizado. Como todos los católicos, se piensa que el mundo tiene un día último, el día de la ira de Dios. Ese día es el día que vendrá el juicio final, y eso es un pensamiento cristiano que se ha dado desde las primeras iglesias, con muchos resabios, primero medievales, pero también modernos. Las iglesias protestantes tienen una línea apocalíptica también totalmente moderna. Sí puedo decir que los españoles que trajeron ese pensamiento acá, trajeron también la idea de una posible utopía, que podías fundar un reino cristiano casi perfecto. Pero también lo hicieron los protestantes, por ejemplo, franceses en Florida, y fracasaron. O lo que quiso hacer Vasco de Quiroga en la zona de Michoacán, que acaban dejando efectivamente una huella esperanzadora en las nuevas fundaciones americanas, pero que fueron muy violentadas desde la Edad Media. Todos aquellos que se iban saliendo del dogma cristiano católico eran atacados por ser herejes, y en el caso de los protestantes por ser hugonotes o protestantes franceses en Florida, cuando los españoles entran a Florida y conquistan la Florida. Pero los franciscanos, por ejemplo, acá, y después los jesuitas arman comunidades que tienen este tono utópico, porque son de un cristianismo puro, en donde no se permite estar en contra de la ley, donde te educan para hacer efectivamente lo que la frase más importante del cristianismo dice, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, cosa que sabemos que es lo más difícil que puede pasar. Gobierno de México.